Amado Dios, qué gozo es poder acercarnos delante de tu presencia otra vez. Gracias por recibirnos, gracias por aceptarnos, gracias por amarnos y por habernos dado esta reconciliación. Gracias, Señor, porque nos acercamos delante de ti así, con esta seguridad, con esta confianza de que tú nos oyes, que tú nos escuchas y que tú te agradas, Señor, de nuestros cánticos. Porque no son cosas que repetimos sin más. No es una canción que leemos la letra sin más, sino que es algo que vive nuestra vida. Es algo que expresa nuestro corazón. Es algo interno, Señor, que nuestros labios pronuncian de amor a ti, de agradecimiento por el perdón que nos diste en Cristo Jesús, de alabanza por aquel bendito y glorioso Salvador que murió en una cruz para darnos perdón y vida eterna. Te damos las gracias, Señor, porque ahora podemos acercarnos para escuchar tu voz. Señor, esta bendita y gloriosa palabra que por tu Espíritu nos sigue transformando día tras día, momento tras momento. Por tu Espíritu en nosotros nos das comprensión, nos das entendimiento, pero no solo para ser oidores, para tener conocimiento intelectual, sino para poder ser transformados, Señor. Señor, cada vez que nos acercamos ante tu presencia, seguimos viendo tanto pecado todavía en nosotros. Nuestros pensamientos no son lo que debiesen ser. Nuestros deseos no son lo que debiesen ser. Lo puro y lo santo que debiesen ser delante de ti. Pero también nos acercamos, Señor, confiando en que por Cristo Jesús tú nos recibes otra vez, nos perdonas de nuestros pecados y obras en nosotros ahora para limpiarnos de toda maldad. Pedimos, Señor, que tú hagas ahora con tu palabra esa transformación en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que tú obres. Pedimos, Señor, que tú nos transformes. Pedimos, Señor, que podamos salir de aquí confiados y regocijados en ti, en cuán buen Dios eres. Señor, tantas bendiciones podemos contar en nuestras vidas que tú nos das. Qué privilegio tenemos, Señor, de poder estar aquí reunidos para alabarte mientras hombres que no tenían nada mejor o peor que nosotros, que eran igual de desobedientes, de orgullosos que nosotros, hoy están confiando en un futuro político. Hoy están confiando en un futuro gobierno, que eso puede aliviar sus vidas, que eso puede traer salvación, que eso puede traer apoyo, que eso puede traer bendición a sus vidas, Señor. Confiando en hombres. Cuánta alabanza te damos, Señor, por habernos traído a ti y que nuestras vidas estén sustentadas en aquella roca firme, en Cristo Jesús, y en el perdón y la vida que Él nos dio, y en esta vida eterna que gozamos ahora contigo. Te damos las gracias, Señor, esperamos tu bendición, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde quisiera invitarlos a que estuviésemos reflexionando y considerando un aspecto que muchas veces nosotros olvidamos de nuestra vida cristiana, un aspecto que muchas veces nosotros confundimos o malentendemos. Hoy quisiera hablarles, hermanos, de cómo nosotros somos benditos en Cristo Jesús, cómo tenemos una vida cristiana bendecida en Cristo Jesús y que pudiésemos poner el foco realmente en lo que la Biblia nos dice como lo esencial de esta bendición. Porque muchas veces nosotros, hermanos, confundimos esto y relacionamos una vida bendecida con cosas, con lo material, con las circunstancias, si estuviesen o no estuviesen o fuesen otras mejores. Nosotros podríamos pensar de que sí, yo soy bendecido en Cristo Jesús, pero sería más bendecido si no tuviese este problema. Sería más bendecido si no tuviese esta enfermedad. Sería más bendecido si tuviese más salud. Muchas veces nosotros ponemos peros a una vida bendecida en Cristo Jesús. Muchas veces a nosotros nos parece una carga, lo que hemos escuchado esta mañana, el tener que vivir para Dios, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, pareciera que es algo agobiante, cualquier cosa menos a una bendición. De hecho, es posible que alguno estuviese pensando ahora, pues, ¿qué le ha pasado a este chico ahora que viene a hablarnos aquí de bendiciones? ¿Qué le ha pasado? Pues por eso quisiera, hermanos, que pusiésemos el foco en lo que la Biblia nos llama, bendecidos en Cristo Jesús, por una razón principal y esencial, porque conocemos a Dios, porque tenemos una relación con Dios, porque gozamos de una comunión con nuestro bendito y glorioso Dios.
Así que podríamos ir a muchos textos que la Biblia nos enseña, pero hoy quisiera estar hoy en uno específico y meditando en ello, en cuanto a cómo nos habla de ello, de esta vida bendecida en Dios por Cristo Jesús. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, al cuarto libro del Antiguo Testamento, Números, y vamos a estar en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 27. Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Pues este es el texto en el cual queremos considerar esta vida bendita en Cristo Jesús y lo vamos a ver en tres partes. Primero quiero que veamos a nuestro bendito y glorioso Dios como quien nos bendice y que estar junto a Él, al lado de Él, es gozar de esta bendición. Y en segundo lugar, quiero que veamos esta bendición en especial que está aquí en este texto. Y en tercer lugar, hermanos, y lo más importante, cómo es únicamente por Cristo Jesús que nosotros podemos coger este texto para nuestras vidas, que es una realidad para nuestras vidas. Así que, mirad hermanos, el Dios que bendice, el Dios que está junto con nosotros. Recordad el contexto de este pasaje. El pueblo había sido recientemente librado de la esclavitud de Egipto. No era un pueblo fuerte, no era un pueblo con un gran ejército, sino que han salido escapando de Egipto. El Señor les ha librado, les ha dado un triunfo maravilloso ante la nación más poderosa de aquella época. Y ahora están en medio de un desierto. Ahora están en medio de la nada. Ahora están en medio donde nada abunda. Pero van camino a una promesa. Van camino a la tierra prometida. Van camino donde Dios moraría en medio de ellos. ¿En quién confiar? ¿En qué sustentarte en medio de esas circunstancias? Si no hay nada. No hay nada en que confiar. No hay nada que te pueda guardar. No hay seguridad social. No hay políticos. No hay gobiernos. ¿Quién puede sostener a ese pueblo en medio de esas circunstancias? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la abundancia? ¿Quién tiene los recursos? ¿Quién tiene la disposición para sostener aquel pueblo? Dios. Jehová. Fijaos, vayamos otra vez al texto. Números capítulo 6. Fijaos cómo en todo momento. Jehová, Jehová, Jehová. Versículo 22. Jehová habló. Él toma la determinación. Es su iniciativa. Versículo 24. Jehová te bendiga. Y podemos repetir, Jehová te guarde. Versículo 25, Jehová haga resplandecer, Jehová tenga de ti, Jehová alce sobre ti, Jehová ponga en ti, Jehová los bendecirá. Él es fuente de bendición, Él es la única fuente de bendición. No hay otra fuente de bendición para su pueblo. Tiene todo el poder, toda la capacidad, y tiene la disposición para hacerlo. Él quiere bendecir a su pueblo, de estar con su pueblo, de mostrar favor hacia su pueblo. Y si Dios quiere estar con su pueblo, hermanos, aquel pueblo tenía todo. Las circunstancias parecían que no, pero si Dios estaba con ellos, aquel pueblo tenía todo. Todo. Era suficiente con tener a Dios en sus vidas, porque estaban justamente ante el único, la única fuente verdadera de bendición. ¿Recordáis lo que dice en Jeremías el Señor, en el capítulo 2, versículo 13? Cuando habla justamente de aquel pueblo que le va a dejar, se va a ir tras falsos dioses. ¿Y cómo les va a llamar? ¿Y cómo se va a llamar él? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor,
fuente de agua viva, la única fuente de agua viva para aquel pueblo. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esos falsos ídolos, falsas cisternas, falsos pozos que aparentaba que podían sustentar, pero nada había ello sino desgracia de dejar aquella verdadera fuente. No hay otra fuente para el pueblo del Señor de bendición, y el Señor tiene toda la capacidad y la disposición para bendecir a su pueblo. Pero fijaos, y este es un detalle muy importante que también nos muestra este texto, al contrario de lo que muchas veces nosotros pensamos, que tenemos un Dios estilo Amazon, que pedimos cosas sin más, vemos una necesidad y ahí le pedimos al Señor y Él nos tiene que dar porque sí. Este favor que Dios está mostrando sobre su pueblo es con un propósito. Tiene un propósito el favor que está mostrando el Señor. Tiene un plan. Este favor que el Señor está mostrando aquí es muestra de su fidelidad, de que Él había dicho que los tomaría y que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y que Él les llevaría a una tierra prometida en donde Él estaría en medio de aquel pueblo, en comunión con aquel pueblo. Y por lo tanto, todo lo que iban a recibir ahora, todo ese favor que Dios mostraría sobre su pueblo, era para dirigirles a aquella tierra prometida, para bendecirles, para guardarles, para guiarles, para sostenerles en medio de ese desierto que debían cruzar para llegar a aquel lugar de comunión con el Señor. Su favor era para tenerles cerca y para guiarles a aquel lugar donde gozarían ya de eterna comunión, como lo esperamos ahora nosotros. El camino hacia aquella tierra prometida sería cruzando un desierto. Este peregrinaje que tenemos nosotros será cruzando también un desierto. Pero ¿qué dice el Señor? Yo los bendigo. Yo muestro favor sobre mi pueblo. Él nos dirige, Él nos guía, Él nos lleva, Él nos provee, Él nos fortalece, Él nos cuida. Él está con nosotros, Él está con su pueblo. Y qué gozo es pensar esto, hermanos, ¿no? Qué deleite saber que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de su pueblo, que Él sabe lo que es bueno para nosotros, para conducirnos, para guiarnos hacia la eternidad. Qué bueno saber que estamos en sus manos. Qué bueno saber que si Él está con nosotros tenemos todo, estamos completos y que nada nos faltará para llevarnos a aquel lugar de gloria. Fijaos esto que es importante, hermanos, para nosotros. Nosotros conocemos el Salmo 23 de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hermanos, nos cuesta aparcar el domingo y ya nos hemos olvidado de ese buen pastor. Ya nos robó la gratitud y el gozo de aquel buen pastor. Hacen 42 grados, hermanos, y ya vuelve la queja delante de Dios. Vuelve el malestar, como si Él no cuidase de nosotros. Como si Él no nos amase. Como si Él no viese nuestras circunstancias. Con la fidelidad que Dios muestra para con nosotros. Qué seguridad para nosotros, hermanos, es tener a este buen Dios. Pero ¿sabéis qué? Nosotros a veces pensamos que más seguridad tendríamos si el Señor nos bendijese con una cuenta bancaria en la que todos los meses nos pusiesen el alquiler allí, ¿no? Nos daría más seguridad tener una cuenta que nos pagara automáticamente la hipoteca a fin de mes. No Dios, una cuenta. No Dios, el dinero. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde tenemos que poner nuestra atención? ¿En qué es una vida bendecida? Hermanos, si reconocemos esto, si vemos a este buen Dios y vemos nuestras vidas y nuestro comportamiento, ¿cuántas veces nosotros hemos cavado cisternas rotas que no retienen el agua? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a irnos lejos de Dios en busca de esas cisternas rotas que no nos pueden sustentar? Pero hermanos, ¿sabéis qué? Alentaos. Fortaleceos en este buen Dios, porque esto no es una promesa de hombre.
Esto no es una promesa de político que quiere vuestro voto. Este es un Dios que quiere estar con su pueblo y bendecir a su pueblo y sustentar a su pueblo y guiar a su pueblo y cuidar a su pueblo. Gozaos en este buen Dios, queridos hermanos. Pero hay más. Vamos a nuestro segundo apartado, en donde veremos ya específicamente esta bendición que el Señor menciona sobre su pueblo. Y en el versículo 24 del capítulo 6 de Números, nos dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga, es que muestre ese favor que hemos estado hablando recién nosotros sobre su pueblo. Y que te guarde es que nos cuide de todo mal. Que Jehová muestre su favor guardándonos del mal. Y evidentemente, hermanos, que esto tiene un significado muy amplio. No solo significa que en medio de ese desierto el Señor les iba a cuidar del mal, en el lugar donde estaba, del frío, del calor, de los peligros que estaban allí. Más importante es que el Señor les iba a guardar del mal espiritual. Les iba a guardar del pecado. Les iba a guardar de que algo les arrastrase a desconfiar de Dios, a mostrar ingratitud a Dios. Les iba a guardar del pecado. Les iba a guardar del enemigo de las almas. Les iba a librar del engañador, les iba a cuidar de la influencia del engañador que les llevaría a quejarse y lamentarse de Dios. Hermanos, ¿recordáis lo que ocurrió con muchos de este pueblo que quedaron allí en el desierto por su incredulidad? ¿Os recordáis? Faraón era mejor que Dios. Faraón sí que sabía guardarnos. Faraón nos daba sus cebollas. Faraón nos daba ajos. Faraón nos daba pepinos. Dios no nos da nada. ¿Os dais cuenta? El Señor dice que nos puede proteger de aquel mal, de aquel engañador, del pecado en nuestras vidas, que en vez de llevarnos a alabanza, a gozo, a seguridad en buen Dios, nos lleve a queja, a ingratitud y a desconfiar de Dios. Dios nos sustenta, Dios nos guarda para que en nuestra vida refleje lo que dice el Salmo 121, aquel salmo de peregrinación, aquel salmo de que un judío que vivía fuera de Jerusalén, a lo menos una vez al año tenía que subir a Jerusalén para adorar en el templo a Dios, para mostrar allí su gratitud por lo bueno que este Dios había sido. Y fijaos cómo habla, fijaos cómo clama este Dios. Salmo 121, versículo 1 en adelante, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En este peregrinaje, en todos estos peligros, yo voy a alabar a Dios. Seguro van a venir muchas circunstancias para intentar impedirlo, para intentar desanimarme. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué gozo, hermanos, ¿no? Qué seguridad de este buen Dios y de lo que Él está mostrando para su pueblo, de su presencia y de su favor sobre su pueblo. Fijaos, hermanos, porque lo que vive ese pueblo es lo mismo que nosotros vivimos al día de hoy. Este pueblo tenía que mostrar que era diferente a las demás naciones. Este pueblo, justamente, una de las cosas que tenía que mostrar, que él no seguía a ídolos, que él no seguía a los ídolos de esas falsas naciones, que eran invenciones. Este pueblo debía guardarse, ser santo, alabar a Jehová, adorar a Jehová, mostrar que seguía a Jehová, que amaba a Dios, un compromiso por Dios, de seguirle, de amarle, de conocerle, de estar cerca de Él, así siendo diferentes de las demás naciones paganas. ¿Dónde encontraría su fuerza? ¿Dónde encontraría socorro? ¿Dónde encontraría auxilio cuando vengan las luchas? Cuando venga la tentación, cuando vengan las dificultades, cuando cambien las circunstancias, cuando las circunstancias sean difíciles, ¿dónde encontrar socorro? ¿Dónde encontrar auxilio? En Jehová. Jehová te guarda, Jehová nos protege, Jehová es nuestro refugio en este peregrinaje, Jehová es nuestro guardador en este desierto.
para no desviarnos. Hermano mío, el pecado te acecha. Están esos 3, 4 pecados que te persiguen continuamente. Te están desanimando. Te están llevando a no congregarte, a alejarte de tus hermanos, a distanciarte de tener comunión con el Señor. Estás dejando de orar, estás dejando de leer su palabra. No sigas. Vuelve al Señor. Vuelve a aquel que te puede guardar. Vuelve a aquel que te cuida. Vuelve a aquel que te guarda. Vuelve a aquel que es tu socorro. Y sé fortalecido en Él. Él es nuestro guardador. Pero tenemos una segunda bendición que nos menciona aquí, que está en el versículo 25, que es su favor que muestra sobre nosotros, dándonos esta relación, esta comunión de Él con su pueblo. Versículo 25, número 6, versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y la gran mayoría de los estudiosos aquí, hermanos, coinciden en que este es el corazón, es la esencia de esta bendición, y es luego lo que también retomaremos cuando veamos nuestro último punto, de que esto se centra en Cristo Jesús, de que esta es la bendición que el Señor muestra que se agrada de nosotros, que nos permite estar junto a Él, tener comunión con Él, intimidad con Él, y resplandecer su rostro. A lo mejor para nosotros no es en algo muy cotidiano, no hablamos de esa forma, ¿no? Pero para un judío era clave lo que Él estaba mostrando. Cuando un judío pensaba resplandecer su rostro, pensaba en Moisés. Pensaba en aquel encuentro que él tenía con Jehová, con Dios. Y uno de ellos lo tenemos en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y fijaos lo que ocurre allí. Y fijaos por qué resplandece el rostro de Moisés. Fijaos con quién va a estar y lo que significa que está resplandeciendo, lo que está mostrando de que su piel resplandezca. Éxodo 34, versículo 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Después de que estuvo en comunión con Dios, después que estuvo en intimidad con Dios, después que estuvo en esta relación íntima con su Dios, su rostro resplandecía. De alguna forma, él estaba tan cerca de la presencia del Señor, en una relación tan íntima con el Señor, que aquella gloria de Dios, aquella gloria refulgente de Dios, de alguna forma se pega a la cara de Moisés, y es lo que refleja cuando baja del monte, de haber tenido una comunión tan íntima, tan estrecha, tan cerca con Dios, que algo de su gloria se ha pegado en su cara. Por eso brilla. Él viene de estar en la presencia de Dios. Ser inundados por la presencia de Dios. Ser inundados por esta relación íntima con Dios. Es que Dios muestra su favor porque nos mira con agrado, porque nos mira como sus hijos, que Él nos acerca a Él, que estemos en su presencia, comunión íntima. Estar en la presencia de Dios es lo que significaba. Fijaos, porque tenemos en la Biblia lo contrario, el esconder el rostro. Que Jehová esconda el rostro de alguien es justamente estar lejos de Dios, es estar bajo la ira de Dios. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Versículo 16. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará. Fijaos lo que iba a hacer el pueblo. Se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él, la ira de Dios, enemistados con Dios, en aquel día, y los abandonaré y esconderé mi rostro, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos.
Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Sin el rostro de Jehová, no resplandeciendo el rostro de Jehová, es que su favor no está con ellos. El favor de Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, no está con ellos. Es la ira de Dios que pesa sobre ellos, enemistados con Dios. Que el Señor nos bendiga con su presencia, que Él haga resplandecer su rostro con nosotros, experimentar una comunión profunda con Dios, que Él nos haga experimentar más y más y más de Él, que nunca nos cansemos de ir delante de su presencia continuamente, gozándonos de aquel privilegio que tenemos con Él, de que nuestra intimidad se enriquezca cada día más y más, que nunca sea algo monótono, que nunca sea algo que hagamos por compromiso, por cumplir un deber, sino que sea una comunión tan íntima que su misma gloria se pegara como lo hizo con Moisés. Y dice más, porque hace resplandecer su rostro sobre nosotros, y dice, y tenga de ti misericordia. Que Él nos haga experimentar su amor fiel, su amor leal, su amor de pacto. Que Él recuerde que somos sus ovejas y nos bendiga. Que Él recuerde que somos su pueblo y Él nuestro Dios. Que Él nos siga bendiciendo, que nos siga tratando con su favor, que Él nos siga mirando con agrado, que Él no nos dé lo que merecemos. Porque ya hemos visto adelante que tentaciones vendrán, que luchas vendrán, que el pecado nos agobiará, que no seremos los fieles que debemos ser, que no amaremos a Dios como debemos amarle, pero clamamos, oh Señor, no nos des lo que merecemos. Danos tu amor fiel, danos tu amor leal, sosténnos en tu gracia. Eso era lo que merecíamos, ¿no? Esto nos hace recordar de dónde veníamos, de dónde nos sacó Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios por nosotros? ¿Recordáis Efesios capítulo 2, en donde nos dice el apóstol Pablo que era donde estábamos nosotros? ¿Y qué era lo que merecíamos nosotros? Efesios 2, versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí vivíamos nosotros. No había mérito en nosotros. No buscábamos a Dios. Vivíamos a espaldas de Dios. Vivíamos como enemigos de Dios camino a la condenación. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, no había nada bueno en nosotros. Los que estamos aquí salvos no es porque somos lo mejorcito del barrio. No es porque hicimos un esfuerzo más que los demás. No éramos ladrones de banco, teníamos algún mérito, nada. Lo mismo que los demás. ¿Cuál fue la diferencia? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, y lo vuelvo a recordar, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya no somos enemigos de Dios, ya no vivimos lejos de Él, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Él nos dio gracia, porque Él no nos dio lo que merecíamos, que era ir a la condenación por nuestro pecado, por nuestra maldad, sino que recibimos misericordia y nos perdonó. Nos dio perdón a quienes nada merecíamos. Por eso esto es un reconocimiento a la obra de Dios en nosotros. Es un reconocimiento a lo que nosotros somos. Criaturas absolutamente incapaces de sostener nuestra propia vida. Somos incapaces de ellos y decimos, Señor, sosténnos tú por tu misericordia. Señor, guárdanos tú por tu misericordia. Sostén nuestra vida por tu misericordia. Este es un caminar seguro.
entonces, hermanos, en que Él no nos abandonará. En que en este peregrinaje, en que tenemos que cruzar este desierto, Él no nos abandonará. No quedaremos a medio camino, porque esperamos de su gracia, pero esperamos confiados y seguros de aquella misericordia que Él nos da día tras día. Hermanos, esto es aquello sin lo cual nosotros no podemos vivir. Esto es enfocarnos a Dios como lo principal, lo urgente, lo esencial de nuestra vida. El clamar a Dios y que Él nos sostenga. El clamar a Dios y que nos dé de su misericordia día tras día, día tras día. Que el Señor nos bendiga y que haga resplandecer su rostro y que tenga de nosotros misericordia, es que Él nos bendiga con su misma presencia. Que Él nos siga permitiendo acercarnos a Él momento tras momento y que hallemos su gracia y su misericordia, su favor sobre nosotros, sobre nuestras vidas y que nos mantenga como su pueblo. Así que, hermanos, es importante poder pensar en cuanto a esta obra que el Señor hace, a esta misericordia que el Señor hace en nosotros. ¿Habéis pensado lo importante que es que nosotros experimentemos, que nosotros vivamos el Evangelio día tras día, no como una cosa monótona, no como algo que hemos escuchado, como la salvación en Cristo, que bueno, ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos todo, llevamos años en la iglesia, necesitamos escuchar nuevas cosas, necesitamos escuchar algo novedoso, necesitamos escuchar algo distinto, porque el Evangelio ya lo sabemos, la salvación ya la conocemos, la cruz ya la sabemos. Oh, hermanos, el vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios es justamente decir, la cruz de Cristo jamás me dejará de sorprender, jamás dejaré de mirar aquella obra de nuestro bendito y glorioso Salvador, jamás dejaré de crecer en conocimiento de aquella obra que Él hizo sin merecerlo y por la cual hoy me sostiene su gracia y su misericordia sobre nosotros. Y hay una tercera bendición que el Señor hace sobre nosotros. En el versículo 26 del número 6 dice que Jehová alce sobre ti su rostro, que es otra forma de decir que el Señor te bendiga, y ponga en ti paz. Que muestre su favor ahora dándote paz, dándote felicidad completa, dándote una vida bienaventurada, dándote todo el bien, el sumo bien en tu vida, teniendo al Señor en nuestras vidas, el sumo bien espiritual, el sumo bien de saber que estamos reconciliados, el sumo bien de saber que no tenemos ya deuda delante de Dios, el sumo bien de saber que Él no nos dejará por Cristo Jesús, el sumo bien de saber que Él nos cuida, que Él nos guarda y que no nos abandonará. En el Salmo 4, en el versículo 6 en adelante dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y fijaos cómo dice el salmista, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mostrando ese favor, alzando Jehová su rostro sobre su pueblo. Fijaos, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esos tenían abundancia, esos tenían material, cosas que muchas veces nosotros pensamos que esa es la bendición de Dios. Oh, no, el Señor dice, el salmista dice, tú alzaste mi rostro, tú me has bendecido, tú has mostrado ese favor sobre mi vida y eso es superior a cualquier granero lleno de grano. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿De dónde vino esa paz? ¿De dónde vino esa tranquilidad? ¿De dónde vino ese gozo? De Dios. De la obra de Dios en cada creyente, de la presencia de Dios en cada creyente. Fijaos, hermanos míos, lo que significa tener esta paz. Es alguien que se deleita en Dios. Es alguien que descansa en Dios.
Es alguien que no huye de Dios, sino que se acerca a Dios. Es alguien que cuando cambian las circunstancias no se afana y comienza a quejarse de Dios, sino es alguien que va a la presencia de Dios, que ora y experimenta aquella paz sobrenatural que guarda nuestros pensamientos, nuestras emociones en Cristo Jesús. Es alguien con gozo, con un gozo que no cambia, porque es un gozo que lo da Dios y Dios promete estar con su pueblo y bendecir a su pueblo. Es un gozo que no está condicionado a las circunstancias. Es una vida con prioridad. Es una vida que sabe en lo que hay que centrarse. Es una vida que sabe lo que es esencial y necesario para Él. Es una vida que no es arrastrada por su entorno cuando cambian las circunstancias. Es una vida que disfruta de las bendiciones de Dios, pero que sabe quién es la fuente de bendición, que sabe de dónde vienen y que saben en quién debe confiar. Esta es la vida bienaventurada que hemos comenzado preguntándonos al principio. ¿Qué esta vida bienaventurada, esta vida bendita en Cristo Jesús? Es una vida que conoce a Dios. Es una vida que experimenta a Dios, que tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, que experimenta el amor de Dios, la guía de Dios, la paz de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el pero que le vas a poner tú? Habiendo escuchado esto, que no hay mayor bendición que tener a Dios en tu vida. Y te pregunte yo ahora, ¿eres bendecido por Dios? ¿Cuál es el pero que vas a poner tú? ¿Qué pero se le puede poner? ¿Qué bien más grande hay que tener y gozar de comunión con el único Dios vivo y verdadero? ¿Vas a ser más bendecido si cambia el gobierno, hermano? ¿Vas a ser más bendecido si se mantiene el gobierno, hermano? ¿Vas a ser más o menos bendecido si cambian las circunstancias de tu vida? ¿O vas a enfocarte en Dios y vivir como lo que eres? Un bendecido en Cristo Jesús, al tenerle a Él como su Dios y como su Padre. Pero hay un punto más, hermano, con el cual quiero terminar, porque si vemos en el versículo 27 de número 6, dice el Señor, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre, es que invocarán mi nombre, clamarán a mí y yo les bendeciré. Pero delante hemos dicho que el hombre está apartado de Dios, que el hombre no busca a Dios, que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. ¿Cómo entonces el hombre puede ser bendito por Dios? Pues a esto nos lleva a nuestro tercer punto, de que sin Cristo este pasaje no lo entendemos, de que sin Cristo este pasaje no lo podemos vivir, de que sin Cristo nada de esto es una verdad para nosotros. Porque sin Cristo nosotros en realidad éramos unos malditos. No gozábamos de la bendición de Dios, sino que estábamos bajo la maldición de Dios. Por lo tanto, Cristo es esencial para entender este pasaje. Y este pasaje, en el Antiguo Testamento, en el cuarto libro del Antiguo Testamento, nos muestra a Cristo prácticamente por todos lados, hermanos. Fijaos, en primer lugar, Él era, nuestro Señor Cristo Jesús, Él era el verdadero líder del pueblo que iba a dar verdadera libertad al pueblo de Israel. Como Moisés, que los libró de la esclavitud de Egipto, pues Cristo Jesús era el verdadero líder que les iba a libertar de la esclavitud del pecado. También en segundo lugar, sabemos que Cristo Jesús era el verdadero Israel por quien habría un pueblo bendecido por Dios. Él era aquel verdadero Israel por quien serían benditas las naciones. Cristo es el verdadero templo. Esta bendición se iba a dar en el templo por los sumos sacerdotes. ¿Y quién era aquel verdadero templo? Aquel lugar donde adorar a Dios. ¿Por quién íbamos a poder tener comunión, reconciliación con Dios? Cristo Jesús era el verdadero templo. Esta bendición la iba a dar el sumo sacerdote. Pues ¿quién era nuestro único y verdadero sumo sacerdote? Que nos explica luego en Hebreos. Nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Este pasaje habla prácticamente por todos lados de nuestro Señor Jesucristo, pero yo quiero hablarles un aspecto que muchas veces olvidamos, de aquella maldición que pesaba sobre nosotros.
Y que para que nosotros podamos ser benditos por Dios y no malditos por Dios, significa que alguien se tuvo que hacer maldito por nosotros. Si estáis allí con vuestras Biblias, vamos un momento a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y leemos desde el versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por no poder cumplir la ley, porque pecamos, porque fallamos, porque desobedecimos, porque no alcanzamos la justicia de Dios. Malditos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo nos redimió Cristo Jesús? Haciéndose Él maldición por nosotros. Explicación, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Os dais cuenta, hermanos, por qué vino la maldición, la bendición a nosotros? Porque alguien tuvo que tomar nuestra maldición y pagarla. Porque nuestro bendito y glorioso Salvador se tuvo que hacer un maldito por nosotros para que ahora en Él nosotros seamos unos benditos. Y mirad esto, hermanos, para intentar un poco entender lo que el Señor vivió en aquella cruz, lo que nosotros merecíamos y lo que nuestro bendito Salvador vivió en una cruz. Permitidme darles este ejemplo para que veamos lo que es la maldición, algo. Y voy a tomar un ejemplo de un pastor, de un gran pastor del siglo pasado, que ya partió a la presencia del Señor, y él intentó, para dar un poco de más luz, explicarlo de esta forma, dando vuelta la bendición por una maldición. Este pasaje de número 6 que hemos leído, él lo transforma en lo que fuese una maldición, para intentar que nosotros comprendamos lo que significa el estar bajo la maldición del Señor. Fijaos cómo lo dice este hermano. Recordando el número 6. Que el Señor te maldiga y te abandone. Que el Señor que el Señor te tenga en la oscuridad y te dé solo juicio sin gracia. Que el Señor te dé la espalda a ti y quite de ti su paz. Hemos leído lo que era ser benditos por Dios, ¿no? Gozar de su favor, gozar de su misericordia, que Él hiciese brillar su rostro sobre nosotros, que Él nos diese de su paz, que Él mostrase su favor sobre su pueblo, que el Señor te maldiga y te abandone, que el Señor te tenga en la oscuridad y te dé solo juicio sin gracia, que el Señor te dé la espalda a ti y quite de ti su paz. Esto era lo que nosotros merecíamos por la eternidad en el infierno, en la condenación, por desobedecer, por vivir en pecado delante de Dios, por no cumplir su santa voluntad. Y para perdonarnos, Dios no hizo vista gorda al pecado. Él no rebajó su santidad. Él nos cogió a lo mejorcito de la sociedad. Él juzgó nuestro pecado. Cristo se hizo maldito. Él llevó nuestra maldición para que nosotros ahora en Él gocemos de la bendición de Dios en nuestra vida. Ese es nuestro bendito y glorioso Salvador, hermanos. Él es aquel bendito y glorioso sustituto que tomó nuestra maldición, la pagó allí en la cruz y Él nos dio de su justicia para que nosotros seamos benditos ahora ante Dios.
Él es aquel bendito y glorioso Salvador que cuando pagó aquella maldición nuestra allí en la cruz, dijo, consumado es. ¿Sabéis qué dijo? Pagado es, cancelado es. Aquella deuda pagada de manera absoluta. Aquella maldición cancelada de manera absoluta. Para los que antes gozaban de tenían la maldición sobre ellos, ahora gozan de reconciliación. Para aquellos que antes gozaban de la espalda de Dios porque su rostro no estaba sobre sus vidas, ahora su rostro brilla sobre ellos por aquella obra en Cristo Jesús. Pagado es, consumado es. No hay más culpa, no hay más pecado, no hay más ira por nuestro pecado. Consumado es, pagado es. No hay más enemistad, sino reconciliación. No hay más enemistad, sino perdón. No hay más enemistad, sino misericordia. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No más maldición, sino bendición, porque Él se hizo maldito por nosotros. Así que, cristiano, hijo de Dios, alaba a tu gran Dios. Confía en tu gran Dios. Vive en esta comunión que Él te ha dado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queridísimo hermano, cuando te desalientes, cuando venga la ingratitud, cuando venga otra vez la queja, cuando venga otra vez esas muestras de quejarte de Dios, de querer abandonar la iglesia, de querer dejar de leer la Biblia, de querer dejar de orar, mira la cruz. Mira aquella obra de salvación. Mira si no te dan ganas de alabar a aquel bendito y glorioso Salvador que cargó tu maldición, que pagó tus pecados, que los pagó de manera suficiente y única allí en una cruz, que pagó la ira que tú merecías por toda la eternidad y que te dio una salvación únicamente por gracia, que no merecías y que ahora te sostiene día tras día. Y dime si necesitas algo más para venir delante de Dios y confiar en Él y vivir para Él. Dime si no vas a estar seguro en Él. Dime si no vas a luchar por mantenerte cerca de Él. Dime si esta vida no es una vida bendita por Dios en Cristo Jesús. ¿Qué más necesitas, creyente? ¿Qué más necesitas que Cristo Jesús en tu vida, cristiano? ¿A qué más esperas? ¿Qué pero vas a poner? Si tienes todo en Cristo Jesús. Y acabo solo con una cosa más. No hay otro bendito y glorioso Salvador. No hay otro que pueda dar salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, la maldición de Dios pesa sobre ti. No hay bendición, no hay salvación, no hay vida eterna, sino condenación. Por vivir delante de Dios en pecado, por desobedecerla abiertamente, por vivir una vida de orgullo y de soberbia delante del Dios de la creación. Y en el infierno su justa ira se mostrará por la eternidad sobre todos aquellos que no vivieron para Él y no confiaron en Cristo Jesús. La única forma de cambiar aquel veredicto que espera en aquel augusto tribunal de Dios cuando partamos a su presencia, la única forma en que se pueda revertir aquel veredicto es ir revestido de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Es ir confiado y seguro en aquel que por amor a nosotros se hizo un maldito. Vivió y pagó aquello que nosotros merecíamos para darnos perdón de pecado. Y Él lo vuelve a repetir. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. No hay otro bendito y glorioso Salvador. No hay otro en quien se pueda confiar. No hay otro en quien se agrade el Padre. No hay otro que pueda cambiar aquel veredicto de condenación hoy. Pero el Señor dice, si alguno viene a mí, tendrá esa reconciliación. Eso es lo que vemos allí, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí, pues ven a Él. Si Él nos puede llevar al Padre, si Él nos puede dar reconciliación, si en Él hay perdón de pecados, ven a Cristo Jesús. Ven a Él. Ven en arrepentimiento y fe. Ven confiando en Él.
Ven arrepintiéndote de tus pecados. Ven en arrepentimiento de aquella vida de soberbia, de orgullo, y ven confiando plenamente en que Él es el único y suficiente Salvador, el único y suficiente sacrificio acepto delante del Padre para tener perdón de pecados y vida eterna y gozarse ahora de la mayor bendición de todas, conocer a Dios, tener una relación con Dios, de gozarse de que quienes íbamos camino a la condenación ya no son más unos malditos, sino unos benditos en Cristo Jesús. Hermanos, quiere el Señor animarnos en este bendito y glorioso evangelio. Quiere el Señor animarnos y hacernos este pueblo gozoso, que se deleita en su buen Dios y que sabe que en Él está completo, que sabe que en Él está seguro, porque mira aquella cruz y sabe que su Dios le ama, le guarda, le cuida y le llevará a aquel lugar de gloria, resguardados y bendecidos por Él. Que el Señor haga que Él sea nuestra mayor bendición en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar las gracias por esta porción que hemos podido meditar esta tarde de tu palabra. Gracias por cómo tú nos animas. Gracias por cómo tú nos confortas. Gracias por cómo podemos encontrar refrigerio para nuestras vidas, Señor, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro llanto, en nuestros momentos de disfrute, Señor. En todo tú estás con nosotros. Tú eres aquel buen pastor, Señor, que nos guía por pastos tiernos y verdes, por aguas tranquilas, pero también eres aquel buen pastor que nos lleva por caminos de sombra y de muerte, pero que estás con nosotros para alentarnos, para fortalecernos, para guardarnos, porque tú nos llevas, Señor, ante tu presencia. Tú nos llevas, Señor, en nuestro peregrinaje, camino, Señor, a la eternidad, para gozarnos allí y deleitarnos por la eternidad junto a ti, Señor, por vivir tú en medio de nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta salvación tan grande que no merecías ni buscábamos, Señor, y permite que en ella podamos encontrar el deleite y el gozo, la seguridad y la confianza por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Señor, permite que el Evangelio nunca nos sepa algo ya sabido y repetido. Permite que siempre tengamos anhelo y pasión y deseo y hambre por entender algo más, Señor, de aquella obra sublime que hizo nuestro bendito y glorioso Salvador en aquella cruz. Gracias por ese sacrificio. Gracias, bendito y glorioso Salvador. Gracias por esta salvación tan grande. Y sosténnos ahora, Señor, en nuestra vida. Saldremos aquí ahora en medio de este mundo, en este mundo que intentará hacernos olvidar de aquella salvación en Cristo Jesús, de aquel mundo que buscará entretenernos con sus cosas, con sus temas, con sus urgencias. Oh Señor, permite que no olvidemos que gozamos de tener una comunión contigo por Cristo Jesús y de que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor y eres tú quien nos sostienes y que nuestro mayor bien es permanecer cerca de ti, junto a ti. Te damos las gracias, Señor. Y todas las cosas te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.